vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Así es, mis Amén. hermanos, la redención, muy cerca ya está, muy cerca ya está. Hay que seguir trabajando para el Señor, conectados, animados y predicando este evangelio. Recuerde que tenemos esta linda distribución del libro Conflicto de los Siglos. Tenemos esta tarea que realizar. Si usted aún no ha pedido sus libros, pídalos con su pastor, porque queremos distribuir muchos ejemplares, y dejarlo en muchas casas, en muchos hogares, estos ejemplares en todo el territorio de nuestra asociación. Así es que les animamos para que puedan adquirir ejemplares del Conflicto de los Siglos, y también anime a otros para que también se una a esta causa, y que juntos, como un ejército, podamos distribuir este material, como dice la hermana Juay, como hojas de otoño, poder distribuirlo. Que Dios Todopoderoso les bendiga, mis hermanos. Y ha llegado el momento para escuchar también el mensaje de Dios que nos tiene en esta mañana. Pastor Roiner Rodríguez está acá ya con nosotros. Pastor, aquí está el pastor. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Pastor Roiner, departamental de nuestra unión. Que Dios me lo bendiga, pastor, y adelante. Muy buenos días, Pastor David Pineda. Un abrazo a usted y a todos los apreciados colegas y a nuestro presidente y también secretario tesorero de la Gran Asociación Norte de Costa Rica, y también a todo este conglomerado de líderes maravillosos que están aquí reunidos. Dios los bendiga. Qué bueno que en esta hora hayan sacado el tiempo para poder buscar la presencia de Dios, para también poder escuchar el mensaje de la palabra. Y estoy seguro de que de esta presencia aquí en la presencia de Dios, van a salir muchas cosas buenas para todos los que están pidiendo y están clamando a Dios por alguna circunstancia especial. Así que reciban un abrazo y sigan creyendo, sigan esperando. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Crea en sus palabras, crea en sus promesas, y solamente arrópelas, abrácelas a través de la fe. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que tiene que ver con el libro El Conflicto de los Siglos, obviamente sin apartarnos de lo que es la palabra de Dios. Pero vamos a ver hoy algo muy importante que está en el capítulo número 10 del Conflicto de los Siglos, el progreso de la reforma. Pero vamos a ver algunas cosas importantes que podemos aplicar para nuestros días, para nuestros tiempos. Así como afectó allá en los días de Martín Lutero, hay dos ingredientes, hay dos circunstancias que también pueden afectar la obra en el presente. Pero antes de hablar de esto, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda orientar, vamos a pedirle a Dios que pueda abrir nuestra mente, y vamos a pedirle a Dios que podamos recibir el mensaje y nosotros podamos ser bendecidos a través de la recepción del mensaje de esta mañana. Así que otra vez le quiero invitar a orar. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre, queremos darle gracias
infinitas gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Hoy podemos nosotros aquí creer que para siempre es tu misericordia, porque la estás mostrando en este momento, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Padre, vamos a hablar de algunos conceptos importantes que nosotros como líderes, como pueblo tuyo, necesitamos entender y poder identificar. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar en esta mañana y que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad y que tu Santo Espíritu a través de este mensaje en algún momento, si nuestros pies pretenden desviarse de la senda correcta, que tu Santo Espíritu nos pueda enderezar. Señor, ponemos cada petición que ha sido presentada en el chat de Zoom, pero también todas aquellas, Señor, que están en el corazón de tus hijos. Señor, manifiéstate de manera propicia a cada uno de tus hijos y manifiéstate, Señor, y permítenos ver tu gloria. Gracias, buen Dios, te bendecimos y te damos toda la gloria en esta mañana y creemos que recibimos tu bendición porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hacia el año 521, Martín Lutero, a causa de la terrible y tremenda persecución que estaba sufriendo por el asunto de la reforma, decide refugiarse en un lugar que se llama Wartburg. Wartburg es una palabra alemana compuesta por dos conceptos, montaña y refugio. Así que Wartburg llegó a ser un refugio para el gran reformador. Y estando allí, él se fue a refugiar, vuelvo a repetir, a causa de la terrible persecución de la cual estaba siendo objeto. Y él decide, porque no confiaba en nadie, se había dado un decreto que cualquiera que encontrara a Martín Lutero lo podía matar. Entonces se aloja en ese castillo, allí en Wartburg. Se aloja allí bajo el seudónimo de Jürgen Kor, se mete ahí bajo ese seudónimo porque no confiaba en nadie. Y allí empieza una obra maravillosa. El gran reformador ahora ya no está predicando en Wittenberg, ya no está allá, masas reunidas en torno a él, sino que el gran reformador ahora allí en Wartburg empieza una obra extraordinaria y empieza la traducción de la Biblia del latín al alemán. Año 521. Al año siguiente ya el Nuevo Testamento está traducido y finalmente esa obra monumental de la traducción de la Biblia del latín a la lengua vernácula alemana de todo el pueblo donde estaba Martín Lutero, se terminó la Biblia completa en el año 1534. Pero mientras el gran reformador se encontraba allí en Wartburg, empezaron a manifestarse algunas cosas dentro de un grupo de personas que se hacían llamar iluminados. Personas que habían sido escogidas por Dios para continuar con el asunto de la reforma. Ante la incertidumbre que había en el pueblo, porque no se sabía nada de Martín Lutero, no se sabía si había sido muerto, no se sabía si había sido capturado. Ante esa incertidumbre, entonces el enemigo de las almas saca provecho. Y el enemigo de las almas siempre trabaja de la misma manera. El apóstol Pablo ya nos apuntaba de que él no ignoraba la manera en la cual el enemigo trabaja. Él dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Y el enemigo de las almas normalmente aplica los mismos conceptos. El enemigo de las almas normalmente aplica las mismas estrategias. Así que decide poner en marcha uno de los dos grandes elementos, escuche bien esto, uno en aquel momento, año 1521, uno de los dos grandes elementos que echan a perder la obra del Señor. Y usted se estará preguntando, ¿y cuáles son esos dos elementos? ¿Cuáles son esos dos conceptos que echan a perder la obra de Dios? Bueno, por un lado tenemos la superstición y por otro lado tenemos el fanatismo. Dos conceptos
que destruyen la obra de Dios. Superstición por un lado y fanatismo. Precisamente la superstición era lo que estaba trayendo abajo o ya traía completamente arruinada vamos a decirlo así, las creencias cristianas para los días de Martín Lutero. De hecho, Martín Lutero emerge en medio de tanta superstición que había en el mundo cristiano. Y yo quiero que usted entienda que la superstición es algo con lo cual nosotros, los seres humanos, estamos constantemente rodeados, estamos nosotros metidos, porque vivimos en una sociedad que es supersticiosa. Y déjeme mencionarle algunos conceptos para que usted se dé cuenta de que nosotros estamos inmiscuidos en una sociedad que es completamente supersticiosa. Por ejemplo, ¿cuántos no han escuchado que es de mala suerte que se derrame sal? Que se derrame la sal. Muchos han escuchado eso. Bueno, eso viene desde tiempos atrás. Entonces, este concepto de que es mala suerte que se derrame la sal, era un concepto que viene desde el tiempo de los romanos. La sal era, vamos a decirlo así, un elemento tan valioso que muchos de los negocios se cerraban con sal. Así que derramar la sal, obviamente, era un gran desperdicio, pero también se creía que cuando se derramaba sal, entonces el favor de los dioses se retiraba de las personas. Entonces note, ya a cosas normales, a cosas que pueden suceder, se le empezaban a endosar algunos conceptos que por supuesto empezaban a asustar a las personas. Otro concepto muy popular, caminar debajo de una escalera, caminar debajo de una escalera. Entonces, ese concepto viene porque a las personas cuando se les castigaba con la horca, que iban a ser ahorcados, normalmente se les subía una escalera y la escalera se les retiraba. Entonces, cuando una persona pasaba debajo de una escalera, la superstición decía que esa persona estaba señalando que en un futuro no muy lejano, también él iba a ser ahorcado. Entonces, note cómo nosotros estamos llenos de supersticiones. Quiero decirles una más, sin que esto vaya a afectar su concepto, ¿verdad? De lo que normalmente las personas hacen, pero es bueno que nosotros sepamos de dónde viene. Por ejemplo, cuando se cumple años, el famoso soplar las velas. Y no estoy diciendo con esto que sea malo, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo de dónde vienen muchos conceptos que posiblemente ignoramos. Esto de soplar las velas en un queque aduce o hace un señalamiento a que la persona pedía un deseo y cuando apagaba las velas, entonces el humito que sube de las velas llevaba el mensaje específicamente a la diosa Artemisa, que es la diosa de la fecundidad, de la fertilidad. Ok, eso viene desde el tiempo de los griegos. Le estoy haciendo algunos señalamientos de supersticiones para que nosotros nos demos cuenta que vivimos metidos en un mundo de superstición y corremos el peligro, querido amigo, querida amiga, querido hermano, de empezar nosotros a llevar cosas supersticiosas al mundo cristiano. Y eso fue lo que empezó a suceder y aconteció durante muchos años en la iglesia cristiana antes del tiempo de Martín Lutero y posterior a los días de Martín Lutero. Y la superstición aniquila la obra de Dios, porque hace que las personas quiten la mirada del Dios Todopoderoso, quiten la mirada de su palabra y empiecen a confiar más en hechos, empiecen más a confiar en objetos antes que en el Dios Todopoderoso. Déjeme contarle una experiencia que viví como pastor. Hace muchos años, uno de los actos que a mí más me gusta celebrar es la presentación de niños. Para mí es lindo, para mí es maravilloso presentar o dedicar a un niño. Y recuerdo que el día que llevaron a que presentáramos y dedicáramos a ese niño, yo le vi al niñito que andaba una cintita roja aquí en su bracito, una cinta roja.
Y entonces yo me quedé pensando, ¿será posible que esa cinta roja sea porque usted sabe que hay allí una creencia supersticiosa de que cuando un niño es muy bonito, la mamá lo considera muy lindo, muy bonito, entonces para que no se lo quebranten, ¿verdad? Para que no se lo vean con malos ojos y le afecte, entonces le ponen aquí un hilito rojo o una tirita roja. Eso es un concepto supersticioso. Y bueno, yo me quedé pensando, dije, no, no creo. Pero no me quedé con incertidumbre, ya dedicamos al niño, presentamos al niño. Y al finalizar le pregunté a una hermana de la iglesia que por qué razón tenía la cintita roja. Yo conocía ya del concepto supersticioso, yo conocía ya de esa situación. Y recuerdo que ella me dijo, pastor, esto es para protección del niño. Esto es para que alguien, si tiene envidia de mi hijo, que es tan lindo, que es tan guapo, mire qué gordito, qué lindo, que entonces es para que no me lo quebrante. Y entonces allí pues yo a ella le expliqué de que no era necesario eso, de que lo que acabamos de hacer está por encima de usar algún cordoncito rojo, alguna prenda roja, de que hay un Dios que cuida nuestra salida y nuestra entrada. Dios es maravilloso, pero muchas veces nosotros mezclamos. Y cuando usted mezcla, entonces la obra de Dios se deteriora. La obra de Dios se deteriora. Por eso es importante que usted, que realiza la obra de Dios, usted que ha sido llamado por Dios, usted que es un líder, lo haga solamente como está establecido en la palabra. Lo haga como lo dice la Biblia. Es posible que algunos de nosotros vengamos de un contexto donde nuestros padres consultaban, iban a pedir que le leyeran las cartas, consultaban brujos, creían en esas cosas y posiblemente nos familiarizamos con esas cosas y posiblemente nosotros pensamos o alguien puede pensar que esas cosas no sean malas, que se pueden mezclar, pero no se pueden mezclar. No tiene ninguna relación la luz con las tinieblas. Y por tanto es importante, querido amigo, querido líder del Señor, que bajo ninguna circunstancia se dé esa mezcla. No mezcle la superstición con la palabra, con los conceptos de Dios, porque no tienen comunión lo uno con lo otro. Y por eso es importante que usted revise cómo está ejecutando, cómo lo está llevando a cabo. Porque inclusive podemos hacer de las oraciones un elemento supersticioso. Podemos hacer de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, un objeto supersticioso. También hace muchos años atrás recuerdo que visitando unas personas que no se habían unido a la iglesia, pero que posteriormente se unieron a la iglesia, llegamos a su casa y en el centro de su mesa había una inmensa Biblia abierta, allí abierta, grande, inmensa. Y yo me alegré. Y lo primero que les dije, bueno, y estudian la palabra todos los días que veo la Biblia. Y entonces aquella persona me dijo, no, pastor, usted sabe que el Salmo 91 es un salmo de protección. Y entonces aquí tenemos abierto el Salmo 91, la Biblia, y la compré grande y me costó mucho dinero, pastor, para que Dios me proteja a través del Salmo 91, a través de la Biblia. Pero en aquel momento, aquella persona tenía ese elemento, la Biblia, como una protección, era como un fetiche, era como una superstición, pero su vida no estaba bajo los principios, bajo los conceptos divinos. Cuidado, es importante que revisemos, porque no solamente no debemos de mezclar la superstición con la obra que hagamos porque se echa a perder la obra, sino también que no tenga nada que ver con nuestra vida, porque así como la superstición echa a perder la obra de Dios, las supersticiones también echan a perder nuestra vida. Así que revise,
revise. Si estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Usted no está aquí por casualidad. Dios tiene un mensaje para nosotros. Y muchas veces antes de iniciar una reforma externa, es importante que se inicie una reforma interna. Es importante. Así que el primer elemento que nosotros debemos de desechar, de apartar completamente de nuestra vida y también de la obra de Dios, tiene que ver con la superstición. Superstición. Pero para los días de Lutero, allá año 1521, la superstición no estaba afectando la reforma. La superstición había afectado el cristianismo que profesaba el catolicismo en aquella época. La superstición era una mezcla que tenía allí la Iglesia Católica y que sigue teniendo lamentablemente. Pero enfocándonos en Martín Lutero, no era la superstición lo que estaba afectando en aquel momento la reforma, o iba a empezar a afectarla, sino que el otro elemento que la iba a afectar era el fanatismo. Fanatismo. Escuche bien los dos elementos. Primer elemento, la superstición, y el segundo elemento es el fanatismo. En aquellos días, mientras Martín Lutero estaba allí haciendo una obra importante en el castillo de Warburg, se empezaron a levantar ciertos personajes que decían que habían sido elegidos por Dios, que tenían una relación íntima, maravillosa con Dios y que habían sido escogidos por Dios para continuar con la reforma, pero más que continuar, para poderle darle una verdadera dirección a la reforma. Y entonces cuando nosotros vemos este concepto que sucedía en los días de Martín Lutero, el propio Melanchthon, que era un gran líder, conocedor de la palabra, fue impresionado con el verbo, la actitud, las posturas de aquellos individuos que se estaban levantando. Y es aquí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y pedir la dirección de Dios. Porque muchas veces la presencia de una persona nos puede impresionar. Muchas veces la manera en la que hablan nos puede impresionar. Pero hay un elemento que siempre nos va a permitir poder determinar dónde está fundamentado el movimiento, dónde está fundamentado el carácter de aquella persona. Y ese elemento siempre tiene que ser la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios. Nadie puede pretender llevar una obra de reforma, sostener una obra de reforma sin la palabra de Dios, sin los conceptos divinos. Y estos nuevos individuos que se estaban levantando en los días de Martín Lutero, entonces ahora empezaron a mostrar un fanatismo. Y cuando nosotros hablamos de fanatismo, debemos de entender que fanatismo se define como un apego apasionado a determinadas creencias. Ahora, no está mal de que usted se pare firme en la palabra de Dios. El asunto viene cuando usted empieza a defender sus posturas y cuando usted empieza a ver a las demás personas y a medirlas no por la palabra, sino por sus posturas. Y entonces usted hace no de la palabra la regla que ha de manejarnos, sino que su concepto y su interpretación de la palabra aplicada hacia los demás. Y sabe, puede haber un fanatismo, vamos a decirlo así, muy riguroso, porque recuerde que fanatismo es un apego apasionado a mis creencias, pero puede haber también un fanatismo, vamos a decirlo así, muy light, donde igual la persona, sin mostrar, vamos a decir así, aquí donde me aferro y donde soy como muy ortodoxo, aquí de igual manera me aferro,
no estoy peleando, pero no es esa la manera, no es esa la forma, es así. Le parece light, pero es así y así debe de hacer y así lo enseño y así lo vivo y así lo aplico y así juzgo. Dos extremos, dos extremos. Y en los días de Lutero, el fanatismo no era ese fanatismo de wow, ortodoxo, sino que era light, porque empezaron a desligarse de la palabra. Empezaron a decir que ya la palabra no era la norma. Y aquí es donde empiezan entonces situaciones bien difíciles. Este concepto del fanatismo empezó a afectar la obra de la Reforma. Mientras se encontraba Martín Lutero en Warburg, estaba afectando. Y llegaron las noticias a oídos de Martín Lutero. Y su corazón empezó a doler. Y su corazón empezó a sentir que necesitaba hacer algo. Aquel hombre de Dios no podía ver, no podía ser indiferente ante las noticias que le llegaban y decidió salir a costo de su propia vida de aquel lugar de refugio, de Warburg, e ir a poner las cosas, vamos a decirlo así, en su lugar basado en la palabra de Dios. Así que Martín Lutero decidió salir, decidió ir a defender la obra que Dios le había encomendado, por amor a las personas que estaban siendo extraviadas e incluso por amor de aquellos que decían que eran los iluminados del momento. Martín Lutero salió a hacer la obra. Martín Lutero no escatimó ni siquiera su propia vida para poder hacer esa obra. Y cuando el gran reformador volvió a Wittenberg, el lugar, el epicentro donde surgieron grandes cosas para la gloria de Dios, la gente se alegró. Y ahora aquel hombre, aquel lucero, aquel hombre que había encendido una llama maravillosa que hasta el día de hoy ha sido una bendición, empezaba nuevamente a recalcar de que la norma, de que la regla tiene que ser la palabra de Dios, que tiene que ser la palabra de Dios. Y bajo ese concepto nosotros deberíamos también de vivir. Ese debe ser el estandarte de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, la Biblia y solamente la Biblia. Que nosotros podamos decir, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y cualquier circunstancia que tengamos que discutir y cualquier circunstancia que tengamos que dirimir, que pueda ser a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de mi experiencia, no a la luz de lo que yo he vivido, no a la luz de cómo se han resuelto las cosas en un pasado, sino a la luz de la palabra de Dios. Y cuando el gran reformador empezó a poner el equilibrio, empezó a poner la palabra de Dios, entonces vino el equilibrio y volvió a arder la llama de la reforma y volvió a arder la Biblia en el corazón de las personas. ¿Saben qué necesitamos hoy en día? Que la Biblia vuelva a arder en el corazón de las personas. Que la Biblia sea la lámpara que ilumine el sendero de nuestra vida, pero también el sendero de otras personas. Que la Biblia sea la llama encendida en cada púlpito, en cada iglesia. Que sea la Biblia y solo la Biblia. Porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que contiene la verdad, que puede derrotar el error. Usted vence el error no por la audacia que usted tenga de poder compartir la palabra. No se trata de su audacia, no se trata de su astucia, se trata del poder que hay en la palabra de Dios. Y cualquier mentira, por más revestida que pueda estar en apariencia de la verdad, la única manera en la cual la mentira sea desvestida es a través de la palabra de Dios. Y por eso yo en esta mañana quiero hacerle un llamado muy especial a que bajo ninguna circunstancia usted introduzca la superstición a su vida y mucho menos a la vida de la iglesia. Que también vele, considérese usted mismo. El apóstol Pablo dice allí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínese, que no haya fanatismo,
que no esté un extremo, ¿verdad? Donde es, ay, así, intolerante, o el otro extremo donde todo le vale, sino que usted pueda vivir bajo un escrito está, y lo viva con humildad, lo viva con amor. Revísese. Es importante que nosotros nos estemos revisando. Usted que es líder, usted que Dios lo ha llamado, que le ha dado un puesto, que tiene un privilegio en la iglesia, ¿de qué manera está usted llevando a cabo sus labores, su liderazgo? ¿De qué manera está desarrollando sus departamentos en la iglesia? Revise, revise, porque el fanatismo destruye, aniquila la obra de Dios. Y lo que necesitamos son personas que vivan bajo el estandarte de la palabra. Mi pregunta es en esta mañana, ya para finalizar, ¿cuántos ahí levantando su manita desean en primer lugar revisarse, como dice la palabra de Dios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, examíname, oh Dios, examina mi corazón y conoce mis pensamientos? Señor, por favor, venga, ayúdeme. Por favor, dígame, señáleme, indíqueme. Gloria a Dios. Mire todas las manitas que estamos viendo. Gloria a Dios. Ahora, después de que usted le diga, Señor, examíneme, ¿cuántos? Si el Señor les dice, mira, esto no está bien, esto es fanatismo, mira, esto es superstición, ¿cuántos deciden abandonar por amor a Dios, por amor a la palabra y por amor a su obra, cualquier cosa que tenga que ver con la superstición y con el fanatismo? ¿Cuántos? A ver, quiero ver su manita levantada. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es importante que no vivamos siempre lo que hemos hecho. Posiblemente lo hemos hecho mal. Y vamos a la luz de la palabra. Gloria a Dios, qué montón de manitas levantadas. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado el nombre de aquel que lo llamó y lo escogió a usted para que haga una obra importante en la palabra. Yo sé que usted ama la iglesia de Dios. Yo sé que usted ama la obra que hace. Y si la quiere preservar, entonces en esta mañana usted se ha comprometido a examinarse, a que Dios lo examine. Y si Dios le dice, mira, eso es superstición, usted lo va a sacar en el nombre de Jesús. Y si el Señor le dice, eso es fanatismo, puede ser lai, puede ser ortodoxo, usted lo saca en el nombre de Jesús. Así que le parece si oramos en esta mañana, ya para finalizar. Vamos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque al mirar también la obra, en la historia, podemos encontrar algunos elementos que el enemigo ha utilizado a lo largo de la historia para destruir tu iglesia. Hoy aquí, Señor, te pedimos que examines nuestro corazón. Examíname, oh Dios. Examina mi corazón y conoce mis pensamientos. E indícanos si hay algo malo. Señor, si por estar inmersos en una sociedad supersticiosa hemos traído superstición a tu obra, perdónanos. Pero también, Señor, hoy no queremos nada que ver con la superstición, sino solamente llevar a cabo las cosas bajo la limpia palabra de Dios. Y Señor, si hemos sido fanáticos, si nos hemos atado a nuestras creencias, a como nosotros las contemplamos, y lo hemos hecho desde un punto de vista irracional, intransigente o light, te pedimos perdón y queremos vivir solamente bajo la palabra de Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Dios les guarde, es mi deseo y oración. Amén. Amén. Gracias, Pastor Roger. Dios te bendiga. Los esperamos el día de mañana, mis queridos hermanos. El día de mañana les esperamos a las 5 de la mañana. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Feliz día de preparación a todos. Bendiciones. Gracias, Feliz día pastor. para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén, amén, hermanita.